Por esta época, pero hace aproximadamente 3 años, comenzaban a darse a conocer los primeros casos de contagio de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China. Al día de hoy, la pandemia, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, reporta que la pandemia de COVID-19 ha dejado más de 6.640.000 personas fallecidas. Los casos oficialmente reportados superan los 645.576.000. 3 años después, y ante un aparente regreso de la normalidad, China, que es el país de origen de la pandemia, sigue con una política muy estricta de COVID-0 o cero COVID, que ha llevado a manifestaciones de rechazo por parte de los ciudadanos que están ya cansados de los confinamientos, las restricciones, los cierres y también la persecución por parte de las autoridades, que ahora pues también han comenzado a dar algún tipo de flexibilización con algunas de las políticas que han adoptado. Pero algo ve China en esta pandemia que el resto del mundo tal vez parece que no ve, porque los casos de COVID-19 están en aumento en algunos países del mundo. En nuestra región, por ejemplo, países como Perú, Chile, Argentina y Colombia llevan un poco más de 3 semanas con aumento sostenido de casos de contagio de COVID-19. Incluso han reportado algunas víctimas mortales. Si bien el COVID-19 nunca se fue, nos preguntamos, ¿está de regreso el COVID-19? ¿A qué nos estamos exponiendo en este momento? ¿Tenía razón China en mantener sus restricciones y su política de cero COVID? ¿Qué saben los chinos que nosotros no sabemos? Pues lo vamos a analizar hoy en el debate de France 24 y para conversar sobre este tema hemos invitado a Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situación de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, y también está con nosotros Jaime Ordóñez, él es PhD en Epidemiología. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación, de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya las conocen. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santílogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen sus comentarios, ustedes ya lo saben, numeral el debate F24, todo junto, todo pegado. Y no olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles también en diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues le doy entonces la bienvenida a Daniel López para comenzar a hacer la ronda de preguntas y conocer posiciones sobre lo que estamos analizando el día de hoy. Daniel, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Y era esperado este tipo de repunte de casos de la pandemia de COVID-19? ¿Es parte normal del ciclo de las pandemias o algo hicimos mal que están volviendo a haber casos en diferentes países del mundo? Bueno, lo primero es señalar que quienes hayan preconizado la idea de que la pandemia había terminado estaban en un error craso. La pandemia no ha terminado, el virus está circulando, está siendo transmitido. Es un virus que tiene mucha tendencia a las mutaciones y a producir variantes peligrosas y amenazantes en términos de severidad o de riesgo de muerte. Y en la medida en que bajemos la guardia, tanto de medidas de protección como de medidas específicas de tipo farmacológico como es la vacunación, vamos a tener inevitablemente repuntes de la enfermedad y vamos a tener lo que estamos observando especialmente en temporadas otoño-invernales en el hemisferio norte, que es un recrudecimiento de la enfermedad sumada al incremento de otras enfermedades respiratorias agudas como la gripe estacional o el virus respiratorio sincicial. ¿Y cuál es la opinión de Jaime Ordóñez, nuestro siguiente invitado aquí en el debate de France 24? Jaime, bienvenido. También, ¿a qué se debe este repunte de casos? ¿Será algo esperado? ¿Es algo estimado? ¿Podemos mantener la calma? Sí era algo esperado, como decía Daniel, es decir, ninguna pandemia se va a desaparecer en tan poco tiempo. De hecho, pues si miramos la historia, solamente hemos erradicado la viruela y tardamos casi 200 años en el plan de vacunación. Así que no vamos a vencer en solamente 2 años una pandemia. Ahora bien, tratar de llegar al punto de COVID-0 que pretende China, eso pues ni siquiera es una utopía, eso simple y llanamente no es sensato, eso no es cierto, no es posible, al menos para los que estamos vivos en este momento en el planeta. A ninguno de nosotros nos va a tocar ver el COVID-0.
Sí, Entonces, yo creo que el tema de China responde más a una situación de índole político que a una de índole sanitario. Por tanto, tomarlo como referente en realidad no creo que sea lo más adecuado. E igual, como decía Daniel, esto es esperado en las temporadas de invierno que se dan principalmente en el hemisferio norte o en ciudades tan frías como pueden ser Bogotá, es decir, en ciudades con determinada altitud, donde pues la baja de temperatura, sobre todo en la época de la niña que estamos sufriendo en Colombia, pues hace que bajen las temperaturas de forma importante. Ahora bien, hay que aclarar esto. No es que el invierno sí, trae infecciones respiratorias, ellas no vienen ni con la nieve ni con la lluvia, no. Lo único que sucede es que la ventilación en los sitios cerrados se vuelve de mala calidad, pues porque están cubiertos precisamente porque está haciendo mucho frío. Entonces es por claro. eso que se da el aumento de todas las infecciones respiratorias en temporadas de invierno. Jaime, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y preguntarle, a lo largo de estos 3 años, el mundo poco a poco fue levantando las restricciones, eliminando el uso de la mascarilla o el distanciamiento social o el lavado de manos, que eran básicamente las tres reglas de oro para evitar tener el virus a raya, digámoslo así. Pero China se mantiene con esta política de cero COVID que usted dice responde más a un índole político desde su perspectiva, pero este repunte de casos de ahora, estos casos que también se están reportando en algunas regiones de China que han llevado a nuevos confinamientos sectorizados, nos hace pensar que tal vez los chinos estaban en lo correcto, en mantener las restricciones, que debimos haber sido un poco más juiciosos a lo largo de estos 3 años y haber mantenido esas restricciones y no haber abierto la economía, de haber abierto la sociedad tan rápidamente. ¿Qué balance hace usted? En lo personal, creo que la posición de China no es la correcta. Seguir manteniendo las economías cerradas, pues la crisis económica que está empezando a sufrir el mundo y que va a sufrir en 2023 comenzó precisamente con las restricciones que hubo. Lo que pasa es que luego hubo otras cosas. El tema de la crisis de los contenedores, la invasión de Rusia a Ucrania con la crisis energética. Entonces, claro, todo esto es una tormenta perfecta para la crisis económica de 2023. Entonces, no, no creo que haya sido incorrecto, no creo que, por así decirlo, Occidente se haya equivocado. Insisto, hay un tema político importante de control de la población que se observa incluso pues con un gran irrespeto a los derechos humanos que hay en China. Claro. Y el aumento de los casos, pues se debe también ver a que ellos también tienen temporada invernal. Además, ellos hacen mucha mayor búsqueda activa que cualquier otro país en el mundo. Yo me pregunto es, ¿qué tal si hiciéramos la misma búsqueda activa de influenza? Es bastante probable que encontremos más influenza que COVID-19 y nadie se está jalando los cabellos por el aumento de la influenza Claro. cuando tenemos programas. ¿Hace cuánto la OMS está diciendo hay que vacunarse anualmente? ¿Cuántos países, cuántos sistemas de salud asumen el costo de esa vacuna contra influenza que está recomendada por la OMS desde hace muchos años? Esas son preguntas que tienen bastante impacto y posiblemente mucho mayor que el que tendría COVID ahora. Y que pone en cuestionamiento los programas de vacunación de muchos países que dejan de lado de pronto el tema de la influenza para poderse concentrar en otras vacunas más importantes. Daniel, retomo la comunicación con usted y le pregunto, desde su perspectiva, ¿esta política china del cero COVID le parece que dio un buen resultado y que el manejo que le ha dado el resto del mundo, y no quiero decir solamente Occidente, porque también muchos países asiáticos han seguido la misma tendencia de ir abriendo poco a poco de forma escalonada, como lo vimos en estos 3 años, fue una buena idea? ¿Qué balance hace usted? Mire, yo creo que es muy importante hacer un balance correcto y adecuadamente contextualizado. Desde mi punto de vista, el mundo entero ha sido, como dicen ustedes en Colombia, poco juicioso con respecto a retirar las medidas de protección y las medidas restrictivas. Hemos ido demasiado por libre para reducir el uso de la mascarilla, permitir las aglomeraciones, no vacunar suficientemente, reducir el número de pruebas diagnósticas. Y eso es un error, eso no es una política acertada. Esta llamada gripalización de la COVID-19. Por eso tenemos 645 millones de casos y por eso tenemos 6.6 millones de muertes en el mundo, que es más que lo que produce una conflagración mundial. Pero tomemos en cuenta que el mundo ha ido muy lento en vacunar.
Solo el 68% de la población ha recibido cuando menos una dosis en el mundo. Tenemos 30% desprotegida. Y en los países de bajos ingresos, solo el 24.5% ha recibido cuando menos una dosis de vacunación. Es decir, tiene 3/4 de su población desprotegida. Cuando China asume una política como la de COVID cero, y no es solo China, fueron muchos países en Oriente, fue Corea, fue Japón, fue Singapur, fue Australia, fue Nueva Zelanda. Desde mi punto de vista, tomó una decisión acertada que fue equivocada en Occidente, de pensar en Occidente que se podía dejar el virus a su libre circulación y que la inmunidad que se iba a generar de modo natural iba a generar una inmunidad de grupo. Bueno, esto han sido falacias demostradas. Ni hay inmunidad de grupo con COVID, que muta tanto y en donde la vacuna no es efectiva por tanto tiempo, ni se puede lograr con una circulación libre del virus una circulación benigna. Ha habido un número considerable de muertes que pudieron haber sido evitadas. Entonces yo creo que China hizo lo correcto en su momento al tomar medidas draconianas para evitar el colapso asistencial que podría suponer millones de ocupaciones hospitalarias en un país tan poblado y para evitar un número muy elevado de defunciones. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que no se puede sostener por 3 años medidas draconianas sin tener una adecuada pedagogía social y diálogo con la población. No es un tema de abrir o cerrar la economía. Yo creo que donde no hemos entendido las cosas es en que lo ideal es que tengamos el menos número de contagios posibles, porque el COVID es severo, mata, colapsa la asistencia sanitaria y produce COVID persistente. Daniel, entonces en este momento, con el panorama que tenemos en este momento, que hay aumento de casos en diferentes países de América Latina, todavía no son cantidades de casos que lleven a decretar algún tipo de emergencia, alerta, simplemente las autoridades están haciendo seguimientos. ¿Es momento entonces de hacer intensiva la vacunación o es momento de restablecer algunas restricciones básicas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos? No lleguemos a un escenario de un confinamiento estricto y del cierre total de algunos de los países. Vámonos por lo menos con esa primera fase. Claro, sí, yo creo que no debemos de pensar que tenemos que llegar a la conducta extrema del confinamiento, como hubo que hacerlo al principio de la pandemia en países de América Latina o de Europa, y fue importante para evitar muertes. En estos momentos hay que tomar una acción muy decisiva de intensificar la vacunación con la 4ª dosis de refuerzo con la vacuna bivalente, que va muy lento. En un país como España, que lo ha tomado como una prioridad incluso, solo se ha logrado vacunar al 45% de la población mayor de 60 años y al 68% de la mayor de 80 años. Hay que ir mucho más rápido para antes de las Navidades completar una cobertura vacunal plena con esta 4ª dosis de refuerzo. Pero muchos países de América Latina ni se la han planteado. No está llegando esta vacuna bivalente. Y esto me parece que es un error estratégico desde un punto de vista de salud pública. Hay que vacunar periódicamente, ya lo dijo Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca. Esta es una vacuna que tendrá que hacerse anualmente porque la vacuna decae en eficacia de protección inmunitaria, el virus muta, cambia. Entonces tenemos que tomar en cuenta este equilibrio precario. Y hay que volver a medidas como la mascarilla en interiores o en aglomeraciones en donde tenemos más riesgo de contagio. Y Jaime, ¿cuál es su opinión entonces? ¿Reforzar la vacunación o tomar medidas de restricciones básicas, por lo menos mientras pasa este nuevo, no quiero decirle pico porque la cantidad de casos no es tan representativa como para llamarlo un pico, pero tal vez sí una ola? En Perú se le ha llamado una ola de contagio. Lo que dice Daniel es de la mayor importancia. En América Latina no hemos adquirido vacunas bivalentes. Yo creo que ni siquiera saben qué es el tema bivalente. Es como para que aclaremos en América Latina. La vacuna original era contra la variante original y esa es la única que se está aplicando en América Latina. Las vacunas, los laboratorios que desarrollaron vacunas de ADN, tanto Pfizer como Moderna, desarrollaron una segunda vacuna contra la variante Omicron. Y esto es muy importante porque todas estas subvariantes que estamos observando ahora, todas son de Omicron. Y no estamos vacunando con la vacuna bivalente, que es la que fue diseñada para Omicron. Entonces,
Si seguimos aplicando una vacuna para una variante que no está circulando, es un esfuerzo descomunal que no tiene ningún sentido. Entonces, eso que dijo Daniel es fundamental. Si Latinoamérica no compra la vacuna que sí es, que es la bivalente, que es la que protege contra Omicron, ese esfuerzo no valdrá la pena. Una vez la compre, y esperemos que así sea, entonces hay que empezar a buscar otras estrategias, es decir, búsqueda activa de los pacientes que no se han vacunado. Si la gente no se va a ir a vacunar, el sistema de información, el sistema de salud tiene la información de dónde están ubicados, sobre todo los de mayor riesgo, es decir, mayores de 65 años, buscarlos. Ahora bien, miremos quiénes están falleciendo. En Colombia estamos reportando en promedio 2 muertes diarias. Podrían ser 60 muertes mensuales. Esta población es población que usualmente tiene inmunodeficiencias primarias y secundarias. Ya no es población general, por así decirlo. Entonces ya tendríamos que buscar otras estrategias. Ya hay anticuerpos monoclonales predisposición para estas poblaciones específicas. Ya no es algo voluminoso, pero hay unas poblaciones específicas que no van Sí, a desarrollar inmunidad ni siquiera con la bivalente. Ahora, también fíjese el tema de Joe Biden. Le dio COVID 2 o 3 veces, un hombre que es casi octogenario y ahí está como si nada. Tuvo acceso a otro medicamento que no estamos en Latinoamérica, que no lo tenemos en Latinoamérica, Paxlovid. Entonces, que sí lo tienen en Europa. Entonces, hay un medicamento que cuando las personas están infectadas y se da oportunamente, disminuye el riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, antes de empezar a decirle a la gente, antes de que los gobiernos le digan a la gente, póngase mascarilla o hagan restricciones, los gobiernos deberían empezar a pensar, hombre, ¿y yo por qué no compro la vacuna bivalente? ¿Por qué no voy y la aplico hasta el hogar? ¿Por qué no compro Evusheld? ¿Por qué no compro Paxlovid? Es que son cosas que, o sea, llegaría a decir, es muy fácil decir a la gente, póngase mascarilla y haga restricción. Los gobiernos centrales también tienen una obligación y es por ahí por donde empieza en realidad. claro, y deben de actuar de forma responsable. Es mejor prevenir con las vacunas que tener que hacer cierres que genera un efecto de bola de nieve a nivel económico, a nivel social, bastante importante. A lo largo de estos 3 años, Jaime, le perdimos un poco el rastro a el virus del COVID-19. Cada tanto tiempo reportábamos la aparición de una variante, de una que aparecía en África, la otra aparecía en Asia, la otra aparecía en Europa, y en los últimos años le hemos perdido un poco el rastro al virus. ¿Cómo se está comportando el virus del COVID-19 hoy en día? ¿Cuál es la variante que está siendo predominante y esta qué diferencia tiene con respecto a las otras? Bueno, como variante, la variante es Omicron. Lo que hay son linajes. Entonces, Omicron tiene una serie de linajes. Yo calculo que puede haber una docena de linajes en este momento. Lo que pasa es que de esos 12 linajes, en cada país va a haber una prevalencia diferente de esos linajes. Entonces, cada país va a tener unos diferentes que los otros. Eso va a seguir sucediendo, porque eso es lo que hace un virus, es tratar de buscar cómo reproducirse para poder infectar. La razón de un virus es infectar, porque si no, no va a existir. Entonces, van a mantenerse estos linajes. Ahora bien, el sitio de aparición o desaparición, ya en realidad recordemos que la OMS sugirió y estableció que llamáramos las variantes por letras del alfabeto griego, Sí, precisamente para evitar estigmatizaciones de donde apareció la nueva variante. Entonces, en parte, no sabemos ya dónde aparecieron estos linajes, porque con este manejo de las letras del alfabeto griego evitamos este tipo de estigmatizaciones. claro. Pero lo que es claro es que hay más o menos aproximadamente una docena de linajes en todo el mundo, pero en cada país va a cambiar la proporción de linajes Sí. que están dominando en cada uno. Daniel, paso a preguntarle, con Jaime hablábamos del virus, pero entonces ahora hablemos de las vacunas. ¿Cómo está el desarrollo de las vacunas? Ya Jaime explicaba un poco esta vacuna necesaria bivalente, que es la que deberíamos aplicarnos ahora como cuarta dosis para hacer frente a la situación en la que estamos ahora. ¿Qué más ha desarrollado o qué más ha encontrado la industria farmacéutica para hacer frente al COVID-19? Que como ustedes ya lo han dicho, esto va a perdurar, esto va a seguir y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Sí, yo creo que lo primero es entender que no hay un equilibrio único, estático, sino que esta es una situación muy dinámica. Surgen nuevas variantes, tenemos que saber si nuestras vacunas
son eficaces contra las nuevas variantes o linajes o sublinajes que se vayan presentando, y en esa medida ajustar el tipo de vacuna que se utiliza a la situación epidemiológica en términos de los virus presentes. Entonces, en estos momentos, pues tiene todo el sentido del mundo, y yo sigo insistiendo. Yo acabo de volver de México, yo estoy en España en estos momentos, me sorprendió notablemente el que no se esté aplicando la vacuna bivalente para una dosis de refuerzo. Yo me he puesto en un brazo la de influenza y en otro la cuarta dosis de refuerzo hace 2 meses con la bivalente en España, y sigo usando mascarilla en interiores y en exteriores aglomerados. Yo considero que hay que entender esta forma de equilibrio para manejar la pandemia y avanzar en el uso adecuado de la vacuna adecuada. Ahora, hay también anticuerpos monoclonales, como lo mencionaba Jaime hace un momento, el Paxlovid, por ejemplo, que en Europa sí se puede conseguir, está autorizado, se puede utilizar para reducir la severidad de quien ya fue infectado. No hay en estos momentos, eso sí, ni una sola solución mágica de vacuna esterilizante que impida el contagio. Impiden o reducen el riesgo de morir o el riesgo de hospitalización, pero hasta ahí llegan. Y tampoco hay un medicamento que sea la curación total y plena. Son atenuantes de posibles casos severos, especialmente en poblaciones más vulnerables. Por eso tenemos que lograr un equilibrio entre la protección con medios farmacológicos y las medidas no farmacológicas, que tienen que ver con reducir el riesgo de contagio, volver al lavado de manos, volver al uso de la mascarilla, especialmente en temporadas otoño-invernales, y no ver esto como una pérdida de libertad, sino como una necesidad de protegernos y de proteger a los demás. Claro, y lo que ustedes dicen, hay que recalcarlo, es que la pandemia no ha terminado, el COVID sigue presente, entonces tenemos que seguir Claro. haciéndole frente a este virus que continúa con nosotros. Daniel, es importante resaltar lo que significó para la humanidad esta pandemia de COVID-19, lo que vino a enseñarnos como sociedad, como economías, como países, naciones, para hacer frente a la situación. En estos 3 años, ¿qué balance hace usted de esta pandemia de COVID-19 en avances médicos o en avance de tipo social? ¿Qué lección nos deja esto para replicarlo si volvemos a tener una situación similar? La pandemia de COVID nos ha dejado muchas lecciones, pero no todas ellas las hemos aprendido ni las hemos internalizado. Yo creo que lamentablemente no estamos haciendo lo necesario para invertir en acciones de salud pública, preparativos pandémicos y planes de contingencia como para estar preparado para nuevas pandemias en el mundo. No hemos puesto a punte de funcionamiento adecuado los mecanismos internacionales del Reglamento Sanitario Internacional. Estamos discutiendo el sexo de los ángeles con respecto a la idea de un tratado pandémico, y nos movemos muy lentamente con los mecanismos como el COVAX o el Accelerator para garantizar vacuna o garantizar medicamentos o pruebas diagnósticas a los países más desfavorecidos. No hemos hecho lo necesario en términos de entender que hay necesidad de una pedagogía social más amplia, más acabada, en donde se trabaje con la población para reducir los riesgos y se pueda explicar el por qué se toman ciertas conductas pandémicas. Hay evidentemente muchas cosas que hemos aprendido. El desarrollo de las vacunas ha sido un gran logro en poco tiempo, pero no estamos, desde mi punto de vista, haciendo lo necesario para aprender las lecciones que la pandemia nos deja para futuras pandemias y para mejorar la seguridad sanitaria mundial. Quiero preguntarle a Jaime su punto de vista sobre estas lecciones que nos deja. ¿Qué opina usted? Nuevamente estoy de acuerdo con Daniel. De todo lo que había para aprender, no aprendimos nada. Seamos honestos. Es decir, ¿qué nos quedó? Lo mismo que decía Daniel. Nos quedó bien que la ciencia respondió. Jamás habíamos pensado que se iba a desarrollar una buena vacuna en tan poco tiempo. Eso de alguna forma va a impulsar otras líneas para el desarrollo de vacunas en otras enfermedades. Yo creo que está ahí. Es decir, fíjese que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, entonces aparecían fotos en todas partes del mundo de cómo la naturaleza estaba otra vez, los animales saliendo al aire libre y todo, porque todos estábamos guardados. Pero terminó, no, pues no es que terminó, pero
se quitaron las restricciones y otra vez a contaminar como si nada hubiera pasado. Así de sencillo. Usted como periodista sabe mucho mejor que nosotros lo que fue el tema de desinformación. Eso me dejó a mí impactado ver cualquier cantidad de líderes políticos. Daniel es de México y sabe del presidente para abajo lo que hubo de desinformación allá, deportistas, religiosos, youtubers, el nivel de desinformación que se generó es impresionante y la gente, a pesar de ver tanta mentira, tanta cosa que se dijo, sigue creyendo en eso. Recuerde que se hablaba del cloro, todas las cosas que se dijeron de tantos medicamentos que no sirvieron para nada. Entonces, a pesar de que la ciencia demostró que sí funcionaba, la gente sigue escuchando los mensajes incorrectos. La gente escucha lo que quiere escuchar. Y eso no ha cambiado, no lo va a cambiar la pandemia. Eso es un tema cultural que cada sociedad debe darle un impulso importante a la ciencia e incluso a los difusores de ciencia. Por ejemplo, periodistas que se vuelvan exclusivos para difundir la ciencia, que haya apoyo para eso. Yo hablaba con unos decanos de medicina y les decía, vea, una de las cosas que me entristece es ver cómo la mayor parte de los médicos desconocen tanto de epidemiología. Claro. Todos los médicos hablamos de cardiología, todos hablamos de medicina interna y al momento de hablar de epidemiología los conceptos más básicos se desconocen. En las Sí. facultades de medicina la epidemiología era casi que un relleno en el pensum y hoy se dieron cuenta que es necesario. Pero a pesar de eso, yo no he visto la primera facultad de medicina que haga un cambio importante en el pensum para ver lo importante que es la epidemiología y la salud pública en la toma de decisiones. Solo por citar, Jaime, Daniel, algunos de los comentarios que hicieron algunos jefes de Estado en América Latina, recordemos, no voy a decir nombre, uno que mostraba una estampita de, no sé si era religioso o de algo tradicional de su país, que le decía detente al virus, y otro que decía que era simplemente una gripita. Y ya vemos que deja casi 6 millones de fallecidos a lo largo de estos 3 años. Jaime, continúo con usted para preguntarle por un punto muy importante, y es que la pandemia empezaron estos casos en Wuhan, en China, se convirtió en una gran catástrofe a nivel económico para la mayoría de los países, pero sigue siendo un misterio entender de dónde viene, entender dónde se originó este virus en China, si fue un accidente de laboratorio, si fue por un proceso de evolución normal de un virus ya existente, si fue una composición de diferentes factores. ¿Qué se sabe del origen del COVID 3 años después de haber empezado la pandemia? Santiago, en realidad, vea, yo aparte de epidemiólogo, soy economista de la salud. Y en economía hay unos principios en los cuales hay ciertas cosas hacia atrás que no van a cambiar lo que viene hacia adelante. Entonces, si fue o no en Wuhan, si fue o no un murciélago, si fue o no un armadillo, en realidad, ¿qué tanto podría impactar hacia lo que viene? No creo que mucho. Además, si volvemos al tema que la OMS dijo, hey, no vamos a estigmatizar, pues terminar señalando que fue China, ahí va a haber una estigmatización. Es un hecho que este es un momento políticamente complicado para el mundo, así que salir a decir que Occidente vaya y diga China fue el culpable, eso podría generar un cambio en la balanza de China hacia el apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania, y más cuando están empezando el invierno en Europa, que es lo que menos necesitan. Entonces, pues en realidad ya lo que haya de aquí para adelante, ya eso es historia. Sí. Será importante para la historia, a mí me encanta la historia, pero ya es algo de historia. Ya que eso nos vaya a afectar de alguna forma la toma de decisiones de Claro. aquí en adelante, no creo que haya un valor agregado importante. Daniel, le pregunto por el escenario actual en el que estamos. Estamos haciendo frente, en cierta forma, al calentamiento climático. Hay muchas teorías en torno a este calentamiento de nuestro planeta como uno de los factores que ha provocado la aparición de este virus y de este y de otros más, que a raíz de que se está descongelando el permafrost en las zonas donde habitualmente las capas interiores del suelo estaban congeladas, eso está liberando algunos virus.
el escenario actual de este calentamiento global, las guerras actuales, la deficiencia económica que están presentando algunos países que les obliga a reducir sus inversiones en programas de salud para poder hacer frente a otros temas económicos. ¿Esto cómo se está volviendo, digamos, en un escenario de una tormenta perfecta para hacer frente a una pandemia a gran escala más adelante? Esto afectará, claro. Por supuesto, yo creo que son varias las dimensiones que hay que tomar en cuenta de estos fenómenos que estamos viviendo. Primero, sin lugar a dudas, hay un impacto sobre la salud del cambio climático y del calentamiento global, en términos de surgimiento de enfermedades infecciosas, pero también en términos de afectación por otro tipo de patologías que se ven aceleradas por el cambio climático. Muchas enfermedades transmitidas por vectores han tenido recrudecimientos en razón del cambio climático. Los fenómenos del niño, de la niña asociados al aumento de temperaturas han determinado nuevas densidades de mosquitos que transmiten enfermedades infecciosas importantes, el incremento de la malaria, de Zika, de chikungunya, de dengue, por ejemplo. Además de lo que supone la afectación en términos de trastornos respiratorios y de enfermedades crónicas. Pero, a ver, yo creo que lo que tenemos que aprender de todo esto es, primero, que tenemos que tener mucho cuidado con el salto de nuevos patógenos de especies animales a especies humanas. No es solo COVID, ya todas las otras infecciones por coronavirus, el SARS, el MERS, sabemos que fueron saltos de especies animales, de la civeta al hombre, del dromedario al hombre, acá muy probablemente del murciélago, pangolín a el hombre, pero también lo ha sido el ébola y lo fue en su momento el surgimiento del virus del VIH-Sida. Entonces, yo creo que esto refuerza la noción de que tenemos que tener una visión más integrada de salud ambiental, salud humana y salud animal, la llamada salud única o One Health en inglés, en donde tengamos intervenciones de salud pública que eviten el que esta evolución que está teniendo la transformación de la naturaleza tan criminal que estamos haciendo redunde en problemas que se traduzcan posteriormente en pandemias o en afectaciones a las personas. Pero no descartemos que tenemos también conflicto, crisis Sí. energética y crisis económica, y esta combinación es la tormenta perfecta, como tú decías, y son de alguna manera jinetes del apocalipsis que nos golpean de manera muy determinada. Me queda un par de minutos para finalizar el programa. Daniel, Jaime, me parece importante hacer conclusiones y también hacer los llamados pertinentes a la sociedad. France 24 tiene difusión en toda América Latina, no con el ánimo de alarmar, sino de reiterarle a la comunidad y a los televidentes los cuidados que tienen que tener a partir de este momento. Hacer llamados tempranos es importante para prevenir. ¿Y cuáles pueden ser las recomendaciones simplemente para evitar que esto siga avanzando y simplemente interiorizar este tipo de normas en nuestra cotidianidad, mantenerlas para prevenir el contagio del COVID-19? Porque como ustedes dicen, las vacunas previenen que los síntomas sean muy fuertes, pero no previene que uno no se contagie y el virus sigue ahí en el día a día en nuestro entorno. Comienzo entonces con Jaime para esta conclusión final del programa. Adelante, Jaime. Yo haría el llamado primero a los gobiernos centrales, que no nos dejen abandonados, que no dejen toda la carga sobre la población, es decir, deben traer vacunas bivalentes a Latinoamérica, deben aplicar los medicamentos que ya hablamos, Paxlovid, deben traer Evusheld a Latinoamérica, que no los tenemos disponibles. Entonces, primero comenzar por eso, al tiempo que la población general pues tenga los cuidados que se deben tener para el manejo de la infección respiratoria. Y soy muy insistente, cuando las personas estén sintomáticas, por favor aíslense, autoaíslense, porque es que a veces tenemos síntomas leves de resfriado y creemos que eso no es problema y vamos a trabajar así. No, debemos autoaislarnos porque, como ya dijimos, en temporadas frías los sitios cerrados pues van a estar mal ventilados y aumentamos el riesgo de contagiar. Es decir, tengamos empatía y evitemos contagiar a los demás cuando estemos infectados. E insisto, el llamado a los gobiernos centrales para que tengan disponibilidad de las tecnologías que sí son para toda la región. Y Daniel, su conclusión para el cierre del programa. Adelante.
Sí, además de coincidir con lo que ya dijo Jaime, yo diría, es muy importante transmitir a los gobiernos, a las autoridades sanitarias, a la población la noción de que la pandemia no ha terminado, que no podemos bajar la guardia, que hay que invertir en planes pandémicos, en infraestructura de salud pública, en medidas que tengan que ver con ampliar la cobertura de vacunación con las vacunas útiles como la vacuna bivalente y con la necesidad de realizar pruebas diagnósticas en mayor medida y de tener los sistemas de vigilancia epidemiológica y rastreo a punto, de manera que funcionen para detectar el problema. Yo Sí, creo que hay que reforzar también la noción de que no debemos abandonar las medidas de protección, como es el uso de la mascarilla, como es el lavado de manos, como es la distancia, para evitar contagios y insistiría, como dijo Jaime, en que la gente que está con sintomatología se sí, aísle. No podemos pensar en que esto no tiene una severidad si se claro. transmite. Así que, bueno, yo creo que es volver a algunos mensajes antiguos, pero importantes. Sí, Daniel, Jaime, pues les agradezco mucho por este análisis, por estas alertas, aclararnos también mucho del panorama que estamos viendo actualmente en América Latina. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Lina Guzmán. Sigan con France 24.